Y saludamos en la línea telefónica con mucho gusto al internacionalista Rodrigo Farfán. Alegría con él. Vamos a conversar sobre el acuerdo que se logró entre México y Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a las importaciones mexicanas, bajo el compromiso de nuestro país de reducir la migración ilegal que intenta llegar hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Rodrigo, muy buenas noches. Te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Un saludo para ti, para todo el auditorio. Pues aquí con esta noticia que nos llega de último momento en este fin de semana. Buena noticia. Es una buena noticia, por supuesto. Yo creo que no podríamos tomarla de otra forma en el concepto particular de que México a partir del lunes, pues bueno, no estará con un tema arancelario. Eso, pues la verdad, yo creo que a cualquiera y a todos los mexicanos nos debe de llenar de satisfacción, porque eso implicaba grandes pérdidas y sobre todo un gran sufrimiento pues para muchas empresas, y eso podría haber significado una pérdida de empleos que no podemos imaginar. Eso, sin lugar a duda, creo que es un acierto. Ahora habrá que ver, Juan, y todo el auditorio, a costa de qué y cuáles son los costos que México tendrá que pagar derivado de este acuerdo, que lo ceñimos en un tema económico. Rodrigo, muy buenas noches, y precisamente en este punto que comentas sobre lo que nos tocará pagar a los mexicanos en materia, pues por supuesto, política y las relaciones exteriores de México, ahora después de una semana muy intensa en estas negociaciones, ¿podremos confiar en la palabra del presidente Donald Trump? Sin lugar a duda, y además él fue el que antes de que la Cancillería, antes de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pudieran tuitear sobre este acuerdo, por supuesto que antes de que Ebrard saliera a dar la conferencia de prensa, pues la dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahí puntualizaba que se había logrado un buen acuerdo, que México y Estados Unidos lo habían hecho de una manera puntual, feliz, pero bueno, lo que nos dice Marcelo Ebrard es lo siguiente: dice que México llega a un acuerdo en 4 grandes puntos. El primero, que seguramente ya lo habrán estado transmitiendo o se está viendo en diversos medios y redes sociales, el tema del despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, particularmente, y como lo hemos estado viendo inclusive desde ayer, pues en la frontera sur de México, que es toda la frontera con Guatemala. Ese, pues bueno, es uno de los primeros acuerdos, los 2 primeros acuerdos, y el de la instrumentación de la norma del acuerdo 235B12 del Acta de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos, que en un inicio únicamente estaba en la frontera con Baja California, particularmente en Tijuana y Mexicali, que se extenderá a lo largo y ancho de la frontera sur. Pues bueno, es un tema en donde tenemos que comenzar a ver cuál va a ser el punto nodal y a qué va a derivar esto, quería Feli, porque pues eso, aunque dice Marcelo Ebrard que por supuesto que México no acogerá la norma del tercer país seguro, pues bueno, eso empieza a tener tintes raros de que se pueda ir por ahí. Rodrigo, sobre este tema, antes de que nos vayamos a otro, entonces, la sección 235, ¿te preocupa? ¿Será que México se convertirá en un tercer país seguro, pero de manera informal, de manera no formal? Pues mira, Juan, yo no quisiera verlo de otra forma. Fue muy puntual Ebrard en decir que no vamos a ser el tercer país seguro. ¿Qué implica ser el tercer país seguro? Acogernos a la Convención de Ginebra, en donde dice que los migrantes no serán retornados a su país de origen mientras no se defina su situación. Pero, ¿qué nos dice Marcelo Ebrard? Que los que estén solicitando una visa de ayuda humanitaria a los Estados Unidos lo harán desde territorio nacional, es decir, ¿no es lo desde mismo? México. Que lo interprete nuestro auditorio, si es o no lo mismo. Yo la verdad es que a mí eso me suena pues muy raro. Además, México se compromete en este punto a que, además de recibirlos pues de manera humanitaria, así lo veo como que lo subraya, a ofrecer empleo, a ofrecer salud, a ofrecer diversos servicios, mientras es evaluada su situación en Estados Unidos. Eso, como te dije en un inicio, está únicamente en 2 ciudades de México, en la frontera con Baja California, y ahora se extenderá a lo largo y ancho de toda nuestra frontera, de la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de México. Ahí es en donde yo pido reflexionar, bueno, ¿a cambio de qué se logra un acuerdo de este tipo, Juan? Tremenda responsabilidad entonces la que tendrá ahora nuestro país, porque sí, una de las condiciones que se tenía y que fue principalmente la causa de toda esta semana de negociación, pues fue el tema migratorio, Rodrigo. Entonces tendrían que estar garantizando en nuestro país la seguridad para todos aquellos migrantes que vienen de Honduras, de El Salvador, para buscar el sueño americano.
bueno, uno de los juegos, y que así lo decía el canciller Ebrard, digo, lo dice en ese momento porque todavía tenemos que conocer a detalle cuáles fueron las cosas, es que obviamente México tratará de frenar de manera muy particular esta migración. Yo desde ahí entiendo, y así lo interpreto, que todo lo que tiene que ver con caravanas de migrantes, con que México inclusive, no es que fomente, sino que, pues bueno, dé algún tipo de ayuda a estos migrantes, pues se van a detener. Por eso el despliegue en la frontera sur de la Guardia Nacional, y que además México se ha comprometido de manera puntual a ayudar a que todo el flujo migratorio se detenga, pero además a lograr un tema de seguridad. Ahí ese es el primer punto que yo mencionaba en un inicio. Aquí México se comprometió a desmantelar las redes de tráfico de migrantes, de tráfico de personas, a extender de manera particular y coordinada todos los esfuerzos en materia de seguridad. Entonces, si nos damos cuenta, estamos en un tema diferente. Negociamos un tema comercial por un tema de seguridad. Yo sinceramente lo interpreto pues como que la negociación, y caímos en el juego del presidente de los Estados Unidos. Nuestra prioridad era pues que no nos aplicaran los aranceles. Eso hubiera sido catastrófico, pero además no los aplicaron, pues, Rodrigo. Así, no los aplicaron, pero jugamos al ritmo y bajo el esquema del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que pues, como sabemos está en campaña. Ya se viene los temas políticos en el vecino país, y pues bueno, estamos jugando bajo sus reglas, ¿no? Rodrigo Farfán Alegría, pues muchísimas gracias por responder a la llamada esta noche. Que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, querido Juan, Feli, un saludo para todo el auditorio. Gracias.